¿Qué pensarías si te digo que hubo un pitcher de Grandes Ligas que usó prácticamente un solo lanzamiento? Uno que lanzó más de 40,000 veces en su carrera, que alcanzaba apenas las 69 millas por hora y podía bajar hasta 43. Todos sabían que venía, pero casi nadie podía tocarlo. Cuando en raras ocasiones tiraba su otro lanzamiento, una recta, era 20 millas más lenta que el promedio de la liga y no intimidaba a nadie. Ese pitcher fue el recordado Tim Wakefield, quien se convirtió en una leyenda gracias a su lanzamiento insignia, el knuckleball. Fue All-Star, 2 veces campeón mundial y uno de los jugadores más queridos de todos los tiempos. Pero, ¿cómo alguien pudo dominar el béisbol siendo tan promedio en casi todo lo demás? Para entenderlo, tenemos que volver al principio de su historia, sus inicios. Antes de ser drafteado por los Piratas de Pittsburgh, Tim jugaba en Florida Tech, donde rompió el récord de cuadrangulares y fue nombrado MVP como primera base. Cuando finalmente entró a Pittsburgh, lo veían como un primera base, pero pronto descubrieron que su mejor rol estaba en el montículo. En 1992 debutó en MLB. Los Piratas buscaban un impulso extra para llegar a los playoffs, justo cuando tenían a Barry Bonds en su último año antes de la agencia libre. Wakefield sorprendió a todos en su debut. Lanzó un juego completo contra los Cardinals, 0 carreras limpias y 10 ponches, con 146 lanzamientos, algo prácticamente imposible hoy en día. Y no fue un caso aislado. En 5 de sus siguientes 6 aperturas lanzó al menos 8 entradas, sumando más de 700 lanzamientos en ese tramo. Como él mismo decía, cada vez que lanzaba no tenía idea de a dónde iba la bola. El bateador no lo sabía, el catcher no lo sabía, yo solo trataba de tirarla al centro del plato. Su dominio ayudó a que los Piratas fueran campeones divisionales con 96 victorias. Postemporada del 92, héroe y dolor. En la serie de campeonato de la Liga Nacional de 1992, los Piratas arrancaron mal. Perdieron los 2 primeros juegos ante los Atlanta Braves. Fue entonces en el juego 3 cuando apareció Tim Wakefield. Apenas un novato en Grandes Ligas, lanzó un juego completo de 9 entradas y le dio a Pittsburgh su primera victoria de la serie. Con solo 2 días de descanso, volvió al montículo en el juego 5 y otra vez ganó. Y lo más impresionante, en el juego 6, Wakefield volvió a subirse al montículo y se mantuvo hasta completar 138 lanzamientos, llevando la serie a un empate 3-3. Todo se iba a decidir en el juego 7 en Atlanta. Los Pirates tomaron ventaja temprano. Un elevado de sacrificio en la primera entrada puso el marcador 1-0 y en la sexta lo ampliaron a 2-0. A solo 3 outs de la Serie Mundial, parecía que el sueño estaba cerca, pero en la novena entrada llegó el desastre. Terry Pendleton conectó un doble pegado a la raya del jardín derecho. Luego, un error permitió que David Justice se envasara y avanzaran los corredores. Con casa llena, Belinda otorgó base por bolas para forzar la primera carrera de Atlanta. Después, Barry Bonds atrapó un elevado profundo que permitió otra carrera de sacrificio. Ahora el juego estaba 2-1. Con 2 outs, el destino de Pittsburgh se definía en una sola jugada. Francisco Cabrera, un bateador emergente poco conocido, conectó una línea al jardín izquierdo. Justice anotó desde segunda. Sid, corriendo con todo, llegó barrido al plato, safe. Los Braves remontaron y dejaron a Pittsburgh en el terreno, eliminándolos de la postemporada. El corazón de los Piratas quedó destrozado. Pero a pesar de la derrota, Tim Wakefield fue reconocido como el novato del año por Sporting News, gracias a su actuación heroica, caídas y reinvención. Después de la magia del 92, Tim Wakefield arrancó la temporada de 1993 con la confianza total de los Pirates. Fue el abridor del día inaugural. Ese día cumplió, lanzó 7 entradas, permitió solo 3 carreras y parecía que su futuro estaba asegurado. Durante el siguiente mes vivió momentos brillantes. En un juego llegó hasta la 10ª entrada, acumulando la cifra increíble de 173 lanzamientos. Más tarde confesaría, estaba tan mal que no podía alzar mi brazo derecho para lavarme el cabello o cepillarme los dientes. Estaba muy adolorido. Pero así como podía lanzar de manera heroica, también podía ser un desastre. Hubo juegos donde apenas resistió una entrada, permitiendo 5 carreras. La inconsistencia lo llevó a perder su lugar en la rotación. Lo enviaron al bullpen, luego volvió como abridor, pero seguía con altibajos. Para 1994 y 1995, las cosas se pusieron peores. Ni siquiera recibió la oportunidad de lanzar en Grandes Ligas. En AAA lideró en 3 estadísticas que ningún pitcher quiere encabezar: jonrones permitidos, derrotas y bases por bolas. Hundido en el peor momento de su carrera, Wakefield decidió buscar ayuda. Acudió a Phil Niekro, uno de los grandes maestros de la knuckleball. Niekro le dijo una frase que se convertiría en su mantra: tienes que comer, dormir,
caminar y hablar del knuckleball hasta que corra por tu sangre como un espíritu. Pero mientras trabajaba en perfeccionar ese lanzamiento, los Piratas perdieron la fe. En 1995 lo liberaron. 6 días después, cuando parecía que su carrera se había acabado, los Boston Red Sox tocaron a su puerta y ahí empezaría el renacimiento de Tim Wakefield. Red Sox, resurgimiento y gloria. Los Boston Red Sox lo llamaron por necesidad. Su rotación estaba llena de lesiones, incluso la de Roger Clemens. Wakefield tomó la oportunidad y sorprendió a todos. Ganó sus 2 primeras salidas en la costa oeste, lanzando 7 entradas en cada una. Y en Fenway Park, el 4 de junio contra los Mariners, estuvo a punto de hacer historia. Llevó un no-hitter hasta la 8ª entrada y terminó lanzando hasta la 10ª. Ese verano se convirtió en la sensación de las grandes ligas. En sus primeros 17 juegos dejó marca de 14-1. Tiró 6 juegos completos, registró una efectividad de 1,65. El público de Boston lo adoró. Los Red Sox ganaron la división este y Wakefield fue reconocido como el regreso del año en la Liga Americana, además de quedar tercero en la votación del Cy Young. Pero lo más curioso es que, a partir de ahí, sus números nunca volvieron a ser tan espectaculares. Durante las siguientes temporadas promedió una efectividad de 4,66, muy por encima del estándar de una AES. Aún así, los fanáticos lo idolatraban, y la razón era clara: su mentalidad de equipo. Wakefield siempre estaba dispuesto a sacrificarse. En un partido donde los Red Sox perdían por 3 carreras, se quedó en la lomita lanzando 162 lanzamientos, solo para ahorrar el bullpen. Ese compromiso lo mantuvo como pieza clave. En 1999, cuando el cerrador Tom Gordon se lesionó, Wakefield tomó el rol y llegó a registrar 15 salvamentos, con una efectividad de 1.50 en ese tramo. Incluso tuvo un momento único. Ponchó a 4 bateadores en una sola entrada, gracias a su impredecible knuckleball. Sin embargo, en postemporada las cosas eran distintas. Hasta ese punto, su promedio de efectividad en playoffs era de 19.69. Por eso fue retirado del roster en una serie contra los Yankees, viéndolos perder desde la banca, con una tristeza enorme. Boston pasó 3 años sin volver a la postemporada, pero en ese tiempo construyeron un núcleo sólido. Encontraron a David Ortiz, quien pronto se convirtió en una superestrella, y Wakefield también recuperó consistencia, con efectividades de 3.90 y 2.81 en temporadas consecutivas. En 2003, Boston volvió a los playoffs con 95 victorias. En la serie divisional dominaron a los Twins, pero en la serie de campeonato contra los Yankees se desató una batalla histórica. Wakefield fue clave. En el juego 1 lanzó 6 entradas y permitió solo 2 carreras. En el juego 4, con Boston abajo en la serie, volvió a brillar. 7 entradas con solo una carrera permitida. La serie se fue a un dramático juego 7 en Yankee Stadium. Boston necesitaba a Wakefield en el relevo extra. En la 11ª entrada, con la temporada en juego, lanzó su primer picheo, y Aaron Boone lo mandó al otro lado de la cerca con un cuadrangular que acabó con las esperanzas de Boston. Wakefield estaba devastado. Dijo entre lágrimas: "No puedo explicar lo que siento. Le fallé a mi equipo. Lo único que puedo decir es que lo siento". 2004, redención contra los Yankees. El 2004 era el año de la revancha. Wakefield tenía una deuda personal: redimirse después del cuadrangular de Aaron Boone que eliminó a Boston en 2003. Los Red Sox habían reforzado su identidad con un picheo sólido. Curt Schilling se unió a la rotación. Keith Foulke tomó el rol de cerrador, y con David Ortiz liderando la ofensiva, Boston parecía destinado a algo grande. Wakefield, sin embargo, vivió una temporada irregular. Pero algo curioso sucedía. Cada vez que enfrentaba a los Yankees, se crecía. Aún así, Boston no pudo superar a Nueva York en la temporada regular. Terminaron con récord de 98-64, 3 juegos detrás de sus eternos rivales. En playoffs, los Red Sox barrieron a los Anaheim Angels en la serie divisional. Eso puso a Wakefield de vuelta en el roster para la serie de campeonato de la Liga Americana contra el equipo que más deseaba derrotar. Pero todo comenzó de la peor manera. Boston perdió los primeros 3 juegos de la serie. En el juego 3, Wakefield presenció cómo los Yankees tomaban ventaja temprano. El bullpen ya estaba desgastado y él sabía lo que debía hacer. Se acercó al manager, Terry Francona, y le dijo: "¿Quieres que lance hoy para ahorrar al bullpen?". Francona dudó, pero Wakefield insistió. Él estaba programado para abrir al día siguiente, pero sacrificó su salida y entró como relevista. Lo golpearon duro, sí, pero se quedó en la lomita aguantando entradas para salvar a sus compañeros de la fatiga. Ese gesto de liderazgo fue el punto de quiebre. Boston estaba contra la pared, perdiendo 0-3, pero gracias a su sacrificio el bullpen estuvo fresco para lo que vendría. Y entonces ocurrió el milagro. En el juego 4, en el Fenway Park, David Ortiz conectó un cuadrangular en la 12ª entrada que mantuvo a los Red Sox con vida.
Al día siguiente, en el juego 5, Ortiz volvió a ser el héroe con otro batazo clave. Boston empató la serie en el Yankee Stadium con una victoria en el juego 6. El destino estaba escrito, juego 7 en Nueva York, pero esta vez no hubo drama. Boston arrasó 10-3, completando la remontada más improbable de la historia, el primer equipo en la historia de MLB en ganar una serie después de estar abajo 0-3. El propio Derek Lowe, pitcher de Boston, lo dijo claro: mi trabajo era entrar en situaciones de mop-up, limpiar juegos, pero en el juego 3, Tim Wakefield dijo, no, yo lo haré. Hasta el día de hoy no sé por qué. Los Red Sox avanzaron a la Serie Mundial contra los St. Louis Cardinals, que habían liderado todas las grandes ligas con 105 victorias. Wakefield abrió el juego 1 y aunque batalló, Boston se llevó la victoria. El resto fue historia. Los Red Sox barrieron en 4 juegos y conquistaron su primer campeonato en 86 años. Wakefield, emocionado, dijo ante las cámaras, la ciudad de Boston merece esto más que yo. Han aguantado mi carrera por 10 años y estoy agradecido de poder darles un campeonato. Era la redención perfecta. El hombre que había cargado con la culpa en 2003, ahora era reconocido como uno de los líderes que inspiraron la remontada más grande de todos los tiempos. El veterano eterno. Tras conquistar la Serie Mundial de 2004, Wakefield reafirmó su amor por Boston de una manera muy particular. En 2005 firmó un contrato especial, un acuerdo de un año por $5 millones, pero con una cláusula rodante. Eso le permitía al equipo renovarlo temporada tras temporada, asegurando que, mientras Boston lo quisiera, él se quedaría para siempre en los Red Sox. Ese compromiso rindió frutos. En 2007, Wakefield tuvo una temporada sólida con 17 victorias, mientras Boston ganaba 96 juegos en la campaña regular. Los Red Sox volvieron a avanzar hasta la Serie Mundial tras vencer a los Angels y superar en la ALCS a los Indians. Wakefield abrió el juego 4 de esa serie contra Cleveland, pero fue castigado y tuvo que salir temprano. Y aunque Boston llegó a la Serie Mundial, Tim ya no estaba en condiciones físicas. Sufría una lesión en el hombro que lo había molestado por semanas y por decisión propia se retiró del roster, solo para dejar espacio a un compañero sano. Ese gesto de humildad y sacrificio fue recompensado con otro título. Boston barrió a los Rockies y Wakefield levantó su segundo anillo de campeón. Para entonces ya tenía más de 40 años, pero lejos de apagarse, siguió demostrando su resiliencia. En 2009, con 42 años, se convirtió en el jugador más veterano en la historia de los Red Sox en lanzar un juego completo. Ese mismo año fue convocado a su primer y único juego de estrellas, siendo el más veterano desde Satchel Paige. Y no solo brillaba dentro del campo. Fuera de él, era reconocido por su generosidad. Donaba constantemente a obras de caridad y dedicaba tiempo a la comunidad. En 2010, la MLB lo honró con el prestigioso premio Roberto Clemente, otorgado al jugador que mejor representa el espíritu de compromiso social y servicio. Wakefield no solo era un lanzador que había desafiado las leyes del tiempo con su knuckleball, era también un líder, un compañero y un ejemplo de carácter dentro y fuera del diamante, legado y despedida. Para 2011, la carrera de Tim Wakefield ya estaba en sus últimos capítulos. Los Red Sox le ofrecieron un contrato de ligas menores y Tim entendió que era el momento de decir adiós. En 2012, tras 17 temporadas en Boston, lo anunció públicamente con la voz entrecortada. Lo único que siempre quise fue hacer lo mejor para mi equipo y mi organización. Con el corazón pesado he decidido retirarme de este hermoso juego. Así llegaba al final una carrera única, más de 200 victorias en grandes ligas. El pitcher con más aperturas en la historia de los Red Sox y sobre todo el jugador más querido por los fanáticos de Boston. Su legado, sin embargo, iba más allá de las estadísticas. Compañeros como Jason Varitek recordaban cómo Tim siempre intentaba enseñarles la knuckleball y cómo, incluso al fallar, descubrían lo especial que era. Pero en octubre de 2023 llegó la noticia que sacudió al béisbol. Tim Wakefield falleció a los 57 años, víctima de cáncer cerebral. La tragedia golpeó aún más fuerte cuando, apenas unos meses después, su esposa Stacy también murió, esta vez de cáncer pancreático. El dolor en Boston fue inmenso, pero también lo fue el homenaje. En Fenway Park, los Red Sox recordaron a Tim y Stacy junto a sus hijos, Trevor y Brianna. Ese día, Brianna Wakefield subió al montículo y lanzó la primera bola ceremonial, recibida por Jason Varitek, quien durante muchos años fue el catcher de su padre. Las imágenes fueron un recordatorio de lo que siempre representó un hombre humilde, luchador, querido por su familia, sus compañeros y toda una ciudad. Boston nunca olvidará al número 49 Tim Wakefield, el hombre que, con una bola flotante e impredecible, conquistó corazones y escribió su nombre en la eternidad.